Cuando a usted se le enseña mal, usted no es sano en Cristo, hermano. Si a usted se le enseña que el evangelio consiste en las posesiones materiales, eso no es sano. El día que usted no tiene para dar, usted se siente miserable, pobre de mí, que estoy haciendo mal. Si le enseñaron eso y que todo es dinero y pacta y esas cosas, es insano ese evangelio, eso no es la Biblia. ¿Es así o no es así? Si usted se le enseña que una iglesia, según su tamaño, entonces significa que es bendecida y que Dios está ahí, a usted le enseñaron mal. Porque entonces ninguna de las iglesias en las casas, de hecho de los apóstoles, entonces todas esas iglesias estaban mal, porque la mayoría eran casas. Hay un mensaje en YouTube donde hablamos de eso, predicamos de eso, cómo las iglesias eran en casas, hermano. Entonces, todo lo que no se te enseñe bien en cuanto al evangelio no es sano. No vas a ser saludable espiritualmente. Usted va a pensar que en Cristo todo es paz, dinero y amor. Y si usted viene a Cristo buscando paz, dinero y amor, y resulta que vienes a Cristo y las cosas siguen ocurriendo, pero tú ahora tienes una fe diferente. Pero si no se te enseña que no es solo paz, dinero y amor, usted va a vivir mal. En cuanto al tema, conociendo a tu enemigo, estamos tratando de que usted sea saludable espiritualmente con este tema. Porque si a usted se le enseñó, usted vino al evangelio, vino a Cristo ahora en este tiempo moderno, vamos a pensar de que usted no es de vieja data, que usted no es de ese evangelio de antes, que es más sano, que era más sano, más puro. No había ese sobreénfasis de la prosperidad y cuánta cosa. Si usted viene a Cristo en esta etapa hace unos 20 años para acá o menos, y usted le enseñaron asuntos relacionados a la guerra espiritual y le enseñaron cosas de forma incorrecta, usted no va a ser sano espiritualmente en cuanto a eso. Si usted le enseñaron que todo es guerra y guerra y guerra y kung fu, karate y jiu-jitsu contra el diablo, y usted no entiende que en Cristo la paz que sobrepasa todo entendimiento no consiste en la paz que da el dinero o la salud, sino que pase lo que pase, usted tiene una paz que está por encima de las circunstancias. Dígame. Entonces, si usted se le enseñó que la guerra espiritual es todos los días, a toda hora, usted está guerreando contra el diablo, contra los demonios. Yo no vi a Pablo haciendo eso. Entonces, la enseñanza esta tiene un objetivo: poner luz en áreas de este tema que usted va a tener salud espiritual. Usted va a estar tranquilo. La semana pasada, en la primera parte de Conociendo a tu enemigo, tratamos de enseñar el grave error que consiste en considerar al enemigo de las almas, Satanás, Lucifer, el dragón, serpiente antigua, como usted lo quiera llamar, como una criatura omnipresente. Error. No pudimos colocar el video de la película que ilustra, pero en la edición ustedes lo van a ver. Los que no lo han visto, está editadito, está la película donde la mujer se levanta en defensa hablándole a Satanás como si estuviera presente. Entendemos y sabemos que no Satanás, pero demonios están al acecho, rondando, y por eso necesitamos estar siempre cerca de Cristo, amén, congregándonos allí, orando, vigilando, conectados con Dios por el Espíritu. Pero usted podría estar abriendo puertas en el mundo espiritual. Si usted comienza a vociferar en su casa como la joven en la película y decirle a Satanás como si él estuviera escuchando, usted está abriendo una puerta en el mundo espiritual. Y no Satanás, pero demonios pueden tomar el derecho legal. Escuche, se trata de derechos legales espirituales. El mundo espiritual funciona con derechos legales, no es arbitrario. Espíritus, demonios, brujería, hechicería no puede llegar a un lugar si no hay derechos legales, si no hay puertas abiertas. ¿Por qué la gente que va y consulta porque alguien le dijo, ve donde el brujo tal, donde el fulano tal, el adivino tal, y la persona, ay, es que yo no sé, a mí me dijeron que eso no es bueno, y usted tiene en el corazón que eso no es bueno, pero usted la necedad,
usted la falta de conocimiento y la falta de estar en Cristo, porque la gente que cae en eso es que están lejos de Cristo. Usted va, porque la amiga le dijo, porque las amigas a eso, ahí sí son buenas aconsejando, para ir a los brujos, ahí sí son buenas las amigas, para recomendar brujos. Te sacan 5 teléfonos de 5 brujos y una bruja. Ahí son buenas, pero no para decirte, ora, busca de Dios, métete con Dios, ora por ese hombre, ¿entiendes? Entonces, cuando la persona va y atiende ese terrible consejo, va limpia. Tal vez no tiene a Cristo, tal vez no ha sido sellada, pero llegó y se sentó. Abrió la puerta. Derecho legal. Toda la jauría de espíritus inmundos que operan detrás de ese hombre, de esa mujer, ahora tienen derecho legal sobre la gente. Y llegó como un papel en blanco, porque tal vez no tenía a Cristo, pero tampoco había abierto puertas. Llegó y se sentó. ¿Sabe con qué regresa esa persona para su casa? Cargada de demonios y de espíritus inmundos, porque ella llegó, se sentó y le delegó autoridad, le dio derecho legal a esa persona para que entonces espíritus se vayan a la casita, no a arreglar nada, a destruir, porque ellos siguen el patrón de Satanás, que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y si la casa se estaba cayendo a pedazos, ahora es que se cayó. Si el esposito que se quería ir, ahora es que se fue. Pero se trata, escucha hermano, derechos legales. El mundo espiritual no funciona arbitrario porque a mí me da la gana, porque no es derecho. Usted delega derechos. Esta enseñanza tiene un objetivo muy positivo. Usted va a conocer el mundo espiritual en el sentido de lo que sí y de lo que no, de lo que es correcto y lo que no es incorrecto, de incluso lo que se viene enseñando en nuestras iglesias en cuanto a la guerra espiritual y los derivados de la guerra espiritual. Entonces, ¿esta enseñanza es buena o no? Amén. Derechos legales, hermanos. Si una persona está vociferando con su boca abierta, como lo hizo Job, declarando algo en el mundo espiritual, se van a abrir puertas. Cuando Job abre la puerta en el mundo espiritual vociferando, habían cosas que ya Dios no podía hacer nada. Ya él abrió su boca. Cuando Job dijo, no lo busque, en Job capítulo 3 versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Derechos legales. El temor abrió la puerta. El temor que me espantaba me ha sobrevenido, me ha acontecido lo que yo temía. Tuvo miedo y le vino a lo que le tenía miedo. ¡Pum! Mundo espiritual. Cuidado con los temores. A veces, hermanos, por más que veamos las cosas terribles, usted no tenga miedo. No tenga miedo. Job tenía miedo por causa de sus hijos, a ver si habían pecado en su corazón contra Dios. Hermanos, la salvación es individual y muchas veces usted tiene que dejar que Dios procese cualquiera que sea la circunstancia que se está dando a nivel familiar, personal, laboral. Ahora, esta es la introducción para seguir con el tema conociendo a tu enemigo. Les repito, la semana pasada dimos una recomendación bíblica. El enemigo de las almas, Satanás, no se le debe considerar o hablar como si fuera omnipresente. Tú no puedes estar diciendo, diablo, tú que me estás escuchando. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted va a decir si el diablo la está escuchando? Y la otra que decía, ven que te voy a dar una cachetada. ¿Qué es eso? Satanás es una criatura corpórea, caída, que tiene, escucha esto, anótelo por favor en su mente. ¿Qué vimos la semana pasada cuando presentamos la descripción que Jehová da acerca de él con Leviatán, que tiene un poder?
Dios dice, no voy a esconder, no voy a ocultar el poder que tiene. Eso está en Job capítulo 41 verso 12, si no lo apunto. Y dice Jehová, y de la gracia de la disposición de ese poder. Y les expliqué que eso es que Satanás tiene un poder que no va a dudar en usarlo en contra de todo lo que hizo Dios, principalmente a los que somos imagen y semejanza de Dios. Pero anote esto, esto es lo que tiene que anotar en su cabeza, en su corazón, guárdelo. Enseñamos que tiene un poder, es intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Fue creado con él. Cuando se sale un Ferrari, un Porsche, un Lamborghini, un Toyota de la fábrica, usted no puede llegar y decir, bueno, que ese Lamborghini ahora no va a correr más. No, él tiene esa capacidad, ¿verdad? Satanás fue hecho con una capacidad. Escuche bien, eso está en él, fue diseñado así. Pero aquí anote esto, el poder que tiene no es lo mismo que tener autoridad. Escucha, Satanás no tiene autoridad sobre usted. No la tiene. Él tiene un poder con el que fue hecho, diseñado, creado, pero no tiene autoridad. Porque hubo uno, aleluya, que al tercer día se levantó y le dijo a los apóstoles: toda autoridad me ha sido dada, aleluya, en el cielo, tierra y debajo de la tierra. Despojó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces esta enseñanza no es para estar exaltando cosas. No, usted se va a ubicar. Usted, tiene un poder, pero contra mí no puede hacer nada. Porque la sangre me cubre. El Espíritu me guarda. Habita en mí. Estas cosas te ayudan a vivir una vida saludable. Porque usted ya va a dejar de ser ninja nocturno peleando contra el diablo. Usted no va a tirar patadas ni puñetes. No va a querer estar cacheteando a lo que no tiene que cachetear. Usted puede dedicarle la noche, ¿sabe qué? A estudiar la palabra, a repasar una enseñanza, a consentir a su esposito y a su esposita. Le agarra los cachetitos y estudia la palabra. Escuchen aquí. Conociendo a tu enemigo, la segunda parte de hoy, queremos demostrar por la palabra de Dios que la criatura caída, que así es como por lo general yo le llamo, ustedes siempre me escuchan hablar de él de esa forma, la criatura caída tiene cuerpo. Para demostrar que él tiene cuerpo, por lo cual usted no le puede considerar omnipresente, que es un error grave, está abriendo puertas en el mundo espiritual, los demonios van a tomar lugares que usted le está dando. Tenemos que ver cómo la Biblia registra que los ángeles tienen cuerpo. Hay dos tipos de ángeles, todos creados por Dios: los fieles y los caídos. Ya, todos fueron creados por Dios. Algunos hoy de los caídos siguen activos. Yo le puedo demostrar por la Biblia que no es solamente uno. La Biblia habla de los ejércitos de arriba en el cielo que Dios va a destruir, las huestes espirituales de maldad. Hay Biblia para demostrar que Satanás no es el único ángel que está operando de los caídos, sino que son muchos, son una cantidad numerosa. Y para eso vamos a escudriñar la palabra de Dios. Ustedes saben que es apologética bíblica, ¿verdad, hermanos? Defensa. Y siempre en nuestras enseñanzas hay defensa. Los hermanos que vienen de hace mucho tiempo saben que siempre en algunos temas defensa ayuda a nosotros seguir siendo saludables en la fe. Por mucho tiempo se ha malinterpretado un pasaje en la carta a los Hebreos, un texto en la carta a los Hebreos, donde en ese texto da la impresión
de que los ángeles son invisibles. Y vamos a demostrar que no es así. Que se trata de un texto mal interpretado o fuera de contexto. Vamos primero a demostrar eso y después a demostrar que los ángeles sí tienen cuerpo. Y al final van a ver cosas muy interesantes que usted va a recibir. Siempre hay algo especial al final, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, verso 7. Por favor, hermanos, acompañen. Los hermanos en sus casitas, síganos también a lo que más puedan. Tenga presente que en el contexto de Hebreos capítulo 1, Dios está haciendo aclaraciones de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque habían hebreos que todavía adoraban ángeles. La carta a Colosenses fue escrita principalmente porque Pablo encontró que habían unos judíos infiltrados que adoraban ángeles y que también querían seguir guardando la ley. Hebreos 1:7, el texto sacado de contexto y malinterpretado. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Ahí está, pastor, ¿vio? Espíritus son invisibles, espérate. Y a sus ministros llamas de fuego. Y para que los dos queden en el mismo conocimiento, vaya rapidito al 14, que es el otro que también le sigue. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hablando de los ángeles. Entonces este texto da la impresión, obviamente porque está escrito allí, así, de que los ángeles son invisibles. ¿Está serio el tema, Grace? ¿Está fuerte? No se trata de que los ángeles son invisibles. Y aquí comenzamos a disertar. Cuando usted va a las diferentes comparaciones, son muy pocas veces que la Biblia o los diferentes pergaminos que se encontraron, tanto en los masoréticos que se usaron en los días de Jesús, como también en Septuaginta que se usó también en los días de Jesús, se citaban las traducciones de la Septuaginta, un trabajo hecho por Ptolomeo II, donde la Septuaginta eran los textos, los rollos que se leían en las sinagogas, como también en los que se encontró en el Mar Muerto, en los que se conoce como los rollos de Qumran. No estoy hablando en lengua, son cosas que están por ahí. En todos esos pasajes de Biblias y de textos muy antiguos, el texto no habla de que hace a sus ángeles espíritu. El texto original dice: hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Y eso le da una connotación muy diferente. Pero eso no es suficiente para demostrarle a usted que el texto está sacado de contexto. Lo que vamos a hacer en este estudio bíblico, hermanos, es un estudio bíblico, no es una prédica. ¿Ok? Es un estudio. Es que vamos a ver cómo la Biblia misma nos va a dar a nosotros el conocimiento de que Dios, cuando se refiere a espíritus, no está hablando de que los ángeles sean invisibles. Quiere decir algo mucho más allá. Escuchen, muchas veces en la Biblia se utilizó la palabra espíritus también para referirse a hombres, a personas. Cuando Dios está hablando de que los ángeles, lo leo de nuevo yo aquí, el que hace, ciertamente de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. De la misma forma Dios se refirió a personas, y eso nos va a seguir demostrando. Voy a leer una serie de versículos que ustedes van a confirmar conmigo que cuando la carta a los Hebreos dice eso, no se refiere a que los ángeles son invisibles y menos omnipresentes. Solamente Dios lo es. Primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 32. Sí, hermano, en los estudios bíblicos se lee Biblia. Se lee Biblia, sí. También uno se duerme a veces, pero no se preocupe. Ya tomó café, ¿verdad?
Si yo los veo a todos, el que se va durmiendo, yo, míralo, ahí está durmiendo ese señor. Si yo le echo a Dios de una vez, Señor, me se está durmiendo. Primera de Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Los profetas se refiere a los que predican, proclaman y enseñan. Siempre lo hemos enseñado en 1 Corintios 14, Pablo poniendo orden en el culto. Amén. Los profetas son los que predican. Yo le hago la pregunta retórica: ¿los que predicamos somos invisibles? Pablo le estaba diciendo a los que predican, proclaman y enseñan que eran invisibles. No. ¿Por qué le está diciendo y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? Pablo se refiere a la voluntad humana. Escuche, escuche. Se refiere Pablo al alma, se refiere a la decisión, se refiere a dominio propio. Los espíritus de los profetas tienen que ver con la voluntad personal de algo, de alguien. Y Pablo le está diciendo a los que predican, proclaman y enseñan dentro de la iglesia, deben tener dominio propio. Hable uno o a lo más tres. Los que hablan en lengua, si no hay intérprete, calle en la congregación. Para hacer eso, ¿qué usted tiene que tener? Dominio propio. Si voy a hablar en lengua, hablo para mí. Pablo dice, yo hablo para mí. Cuando yo hablo en lengua, yo hablo para mí también allí. Solo el que está cerquita de mí me escucha. Eso es una voluntad que yo debo dominar. Pablo está diciendo, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Es decir, las cosas que estoy ordenando deben ser atendidas con la voluntad de hacerlo. Pablo no le está diciendo a los profetas que son invisibles, ¿o sí? No, está apelando a la voluntad de una persona que tiene libre albedrío, libre decisión. Cuando Dios habla de los ángeles como espíritus, está hablando de entes morales libres. ¿Qué quiere decir eso? Criaturas de Dios, creadas por Dios, que también tienen libre decisión. Dios no está hablando de los ángeles como espíritus porque sean invisibles. Son ministros también, igual que nosotros, al servicio de Dios. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. No está hablando de que ellos son invisibles. Está hablando de que tienen una voluntad igual que nosotros, que pueden o no obedecerle a Dios. Si no fuera así, no hubiese ocurrido una rebelión angelical. Tienen voluntad, tienen libre albedrío. De no haber sido así, no hubiesen existido 500 de ellos que decidieron contaminar la genética humana en los días de Noé. La demostración más grande de que los ángeles tienen también libertad de decidir es la rebelión de ellos mismos. Cuando Pablo dice los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, tenemos la libertad de decir, bueno, Pablo, yo no te hago caso. ¿Cuántas veces hemos predicado de orden? ¿Cuánta gente ha predicado de 1 Corintios 14 en cuanto al orden? ¿Las iglesias evangélicas predican de orden? No. Entonces es una orden que Pablo da, y el que la agarra, que la agarre. Por eso Pablo al final de 1 Corintios 14 dice, el que ignora, ignore. Por eso Pablo dice que no tiene nada en contra del don de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero la decisión de cada iglesia que va a 1 Corintios es propia. La iglesia puede decir, no, a mí me parece que el zapateo, que el bailoteo, que dar la vuelta, que el moñazo, todo eso es válido, así que no me importa lo que diga Pablo, yo voy a seguir. Los ángeles tienen la libertad de hacerlo. Cuando el Señor habla de ellos como espíritu, está hablando de entidades creadas por Dios que tienen decisión, pero que sirven a Dios. Otro texto que va a seguir revelando esto, y vamos a aclarar esto. Estos son temas que la gente no se mete por ahí. Pero si esto no se aclara bien, hermano, ¿sabe cuántos millones de cristianos siguen creyendo que Satanás es omnipresente y le hablan al diablo y cachetean al diablo? Y si esto no se aclara, ¿para dónde vamos? Entonces alguien tiene que ponerle la lámpara ahí. Alguien lo tiene que hacer. Y sabe, tenemos que ser bíblicos. Si esto yo lo digo, no, hermano, pero es que esa enseñanza está muy profunda. Usted no sabe quién va a ver esto. Yo prefiero retarlo a usted y usted diga, mire, hermano, esto está muy fuerte para mí. Esto como que lo entendí más o menos. Bueno, crezca en el Señor y más adelante la va a entender.
Yo prefiero traerle algo profundo que usted diga, me tengo que meter, a algo tan llano que usted diga, ay no, hombre, esto es lo mismo de todo el mundo. Prefiero retarlo de parte de Dios al conocimiento. Señor, ¿de qué me temes más? ¿Por qué yo no vi eso? ¿Por qué? ¿Y cómo este hermano ve esas cosas? Yo no las veo, me las da el Espíritu Santo. Yo no veo nada. Mira qué dice Números capítulo 26, verso 16. Para que usted se dé cuenta que cuando Dios habla de espíritus, no tiene que ver con que son invisibles. Se refiere a espíritus, a criaturas de Dios, creadas por Dios. Números 27, 16 dice la palabra de Dios. Ponga Jehová Dios, mira lo que dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dios es Dios de los espíritus de toda carne. Está hablando de toda carne con espíritu. Entonces no está refiriéndose Dios aquí a invisibles, sino a hombres con una voluntad. Dios necesitaba colocar un hombre como ministro en ese punto de la historia según Moisés. Dios es el Dios de los espíritus de toda carne, refiriéndose a criaturas libres, igual que los ángeles. Mire qué dice Proverbios 16:2. Jehová deja algo muy claro aquí. Corra, que aquí es estudio bíblico. Dice Proverbios 16:2. Le estoy dando tiempo a controles para que llegue, no por ustedes. Ustedes tienen que correr más rápido. Yo me pauso es por los controles. Sí, por Enrique, no por ustedes. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿A qué espíritu se refiere? A los hombres. Es lo mismo que dice la carta pequeña de Juan. Probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Probar la gente. Hay la gente que hay que probarla. ¿Ok? Vamos a darle una asignación a Josué. Así es para que pongas atención. Por eso te digo a ti. Cuando yo le voy a dar una asignación a Josué, yo estoy probando el espíritu de Josué. Cuando yo le doy una asignación a la hermana Luz, estoy probando el espíritu de parte de Dios de Luz. Cuando la hermana Luz se le dijo, hermana, para dirigir, ella dijo, hermano, no estoy preparado. ¿Se acuerdan? Hermano, no estoy preparado. Pero los mismos hermanos la animaron, hermana, no se preocupe, mire que poquito a poco, ¿verdad? Estaban probando el espíritu, la voluntad de ella. Y así con todos ustedes, cuando se les da una asignación, no es el pastor, es Dios. Te está probando. Te tiene que empujar un poquito. A veces Dios nos tiene que empujar un poquito. ¡Pum! No, es que yo no me atrevo. No se extrañe, Moisés dijo, yo no sé hablar. Jeremías dijo, soy muy niño, ¿verdad? Entonces usted siempre sienta que es de parte de Dios. Dice el proverbio, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Se refiere a gente invisible? No, lo mismo en Hebreos capítulo 1 verso 7. Amén. Seguimos leyendo. Mire qué dice. Lo que ya les di, pero quiero que usted sepa dónde está. Primera carta de Juan capítulo 4 verso 1. Cuando la Biblia habla de probar los espíritus, está hablando de personas. Eso nos indica y nos enseña que no siempre cuando se habla de espíritus, incluyendo los ángeles, se está hablando de criaturas invisibles. Primera carta de Juan 4:1, Reina Valera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Póngame atención. Probar los espíritus ¿de quién? De todo el que hable de Dios. El contexto está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Está hablando de hay muchos anticristos. El apóstol sigue hablando de muchas cosas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros. Él está hablando de eso, de falsos profetas,
Dios está diciendo prueba los espíritus. ¿Está diciendo Dios que prueba a gente invisible? No, pruebe personas. Prueba qué están hablando ellos, si de verdad lo que están hablando es de parte de Dios. Entonces, probar los espíritus y hablar de espíritus en la Biblia no necesariamente se habla de entidades invisibles. Seguimos viendo más versículos. Hebreos capítulo 12, verso 9. Dice la palabra de Dios. Por otra parte, dice la carta a los Hebreos ya al final casi, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Escucha, hermano. Cuando la carta a los Hebreos dice ciertamente de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros como llama de fuego, a sus ministros llama de fuego, no está hablando de que los ángeles son invisibles. Está hablando que son ministros, sirven a Dios con una voluntad a favor de servir a Dios. La voluntad de los ángeles está a favor de los hijos de Dios según las órdenes. Eso es lo que quiere decir el texto allí. Poniendo en superioridad a Cristo por encima de los ángeles, Él habla de los ángeles diciendo que son entidades, criaturas, que su voluntad está a favor de los hijos de Dios. Por eso que al final tiene que decir, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos. La voluntad de ellos, su espíritu que ya fue probado. Los ángeles fueron probados primero que los hombres. ¿Sabía eso? El espíritu de los ángeles que fueron probados está a favor de las órdenes de Dios y a favor de los hijos de Dios. No existirá más nunca una rebelión angelical. Fue una sola y para siempre. Ellos fueron probados, fueron puestos a prueba. La voluntad de los ángeles buenos, los de Dios, está a favor de los hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto en toda su extensión. No que ellos son invisibles. Dios no está hablando de invisibles, sino que los ángeles están a favor de la voluntad de Dios sobre los hombres. Y es un texto muy, muy mal sacado de contexto. Otro ejemplo bíblico que la gente tiene que tomar en cuenta para esto, en este estudio, es como el mismo apóstol Pablo te demuestra por la escritura que el ser o no invisible o espíritu o no espíritu no tiene que ver con lo que hoy se cree que son los ángeles. Fíjate como Pablo, hablando de sí mismo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2. Sepa esto, hermano. Según la voluntad de Dios, Dios puede hacer que tanto un ángel como una persona sean invisibles en un momento. Eso es según la voluntad de Dios. Pero los ángeles tienen un cuerpo. Pablo, igual que los ángeles, tiene un cuerpo. Pero Dios, en su voluntad, decidió transponerlo al tercer cielo. Vamos a leer 2 de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado un hombre expresar. Pablo no sabe cómo ocurrió esto. Pablo no tiene idea cómo fue que él subió. Pablo sabe solamente que fue traspuesto. Pablo lo que está diciendo es: yo no sé de qué manera Dios me llevó al tercer cielo y recibí del Señor todas las cosas que les estoy enseñando. Los hombres y los ángeles al servicio de Dios, solo según la voluntad de Dios, pueden o no en un momento dado realizar una proeza de esa clase. Felipe,
cuando después que evangeliza el etíope, la Biblia dice que fue arrebatado y aparece en otro lugar. Felipe tampoco podría explicar cómo eso ocurrió. No tiene idea. ¿Cómo pasó? No sé. Cuando los ángeles están al servicio de Dios, según la voluntad y el propósito de Dios en esa acción, pueden o no ellos, pero de la misma forma que los hombres, es según la voluntad de Dios. Pero los ángeles son criaturas corpóreas. Escucha, hermano. Según la Biblia, según la palabra del Señor, hay un evento que se dio en Hechos de los Apóstoles. Muy interesante. Hay dos eventos en Hechos de los Apóstoles que vamos a ver. Uno está en Hechos capítulo 12, verso 6 en adelante, y el otro vamos a verlo en Hechos capítulo 18, verso 20. Vamos a ver. En el primero que vamos a ver, Hechos 12, 6, es el rescate por medio de un ángel al apóstol Pedro. Y aunque vamos del 12 y después al 5, no importa, pero en el orden que lo coloqué es porque el segundo que vamos a ver, el segundo ejemplo, es más contundente, más compacto. Hechos 12, 6, vamos a leer y vamos a ir haciendo pausas. Cuando yo le diga, póngame atención, deje de leer. Hechos 12, 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo cuando lo iba a matar, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz. No es que el ángel era una luz, el ángel y una luz. Es decir, la luz acompañaba al ángel, pero eran una luz y además el ángel físicamente. Resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. ¿Cómo lo puede tocar si no tiene cuerpo? Tiene cuerpo. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cómo podría Pedro seguir al ángel si no lo podía ver? Tenía que verlo. Había algo físico haciendo la obra de Dios, porque son espíritus ministradores a favor de los hijos de Dios. Nunca lo olvide. Le dijo, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Póngame atención antes de leer el 10. Si el texto dice que Pedro pensaba que veía visión, significa que no lo era. Él pensaba que era visión, pero todo lo que estaba pasando era real. Llegó un ángel físico, lo tocó en el costado. Pedro, levántate. Sígueme. ¿Cómo lo puedes seguir? Porque lo estaba viendo. Amén. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel desapareció. Ahí dice así. Se apartó. Pero el ángel puede desaparecer. Se apartó. Es decir, agarró otro camino, se fue caminando. No hizo pum, se fue el ángel. Usted vio que ahí dice que el ángel tenía alas. Tampoco dice que tenía alas. Para Pedro era como un hombre normal. Pedro lo siguió, ni sabía de qué se trataba. El que escribe aquí es Lucas y él es el que sabe que era un ángel. Pedro no escribe aquí, escribe Lucas, que después que se recopila y se escribe se sabe que era un ángel de Dios. El ángel era corpóreo, tocaba, sígueme, tenía un poder en él, intrínseco, porque las cadenas solamente a su voz se cayeron. La Biblia dice que la puerta se abrió por sí sola. Él no la tocó. Él tiene un poder superior. Cuando Dios utiliza ángeles a favor de los hijos de Dios, es en acciones que a veces usted ni sabe que esa persona es un ángel. Es muchas veces cuando se necesita de la fuerza, se necesita de una acción, se necesita de algo que un hombre no lo puede hacer.
muchos testimonios de personas que han sido libradas de accidentes, que han sido sacados de carros que están a punto de explotar en llamas, y después no se sabe esa persona, ni de dónde salió, ni cómo lo hizo. Cientos de miles de testimonios que hay donde ángeles de Dios que tienen semejanza a hombres han hecho la obra de Dios. Y yo creo, y usted también, que Dios sigue operando a través de ellos a favor de nosotros. Dígale amén. Que guardan sus hijos, que guardan su casa, que guardan todo lo que usted necesita cuando Dios lo hace. Pero es Dios. Una de las cosas que vamos a enseñar aquí también, hermano, es que nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Ay, hermano, yo pensaba. Sí, porque es que nos enseñaron. Ángeles arriba del techo, ángeles atrás del carro, uno adentro del maletero por si acaso, un ángel adelante en la puerta. Usted no le puede ordenar a los ángeles. La Biblia no dice eso en ninguna parte. En ningún lado usted puede mandar a los ángeles para adelante que para atrás, para los lados. Usted puede buscar los mensajes de nosotros. Y yo hablo de ángeles y oro por ángeles, pero ¿sabe qué decimos siempre? Si es necesario. Busque todos los mensajes. Señor, de ser necesario, envía tus ángeles. Porque hay que tener respeto. Hay que tener esa prudencia espiritual al orar. Ay, pastor, yo mandaba a los ángeles. No se preocupe, el Señor tenía misericordia y te guardaba. Tal vez los mandó, ¿verdad? Pero hoy el Señor te enseña que el único que tiene autoridad para enviar ángeles es Él. Amén. Y Él es Padre bueno. Si los necesita, los va a mandar. Tenga presente que además de ángeles al servicio del Señor y a favor de usted, usted tiene dentro de usted a la persona, la tercera de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Sabe? Él es el Paracleto, el ayudador. Él está allí también. Entonces la obra que hacen los ángeles son obras puntuales, específicas, ¿verdad? El ángel le dijo a Felipe: vete al camino que va de Jerusalén a Gaza, vete. Pero cuando sale Felipe, llegado al lugar, ¿quién le habla a Felipe? El Espíritu Santo fue el que le habla a Felipe. Y todo lo demás lo hace el Espíritu Santo. Es que Dios decide. Dios hubiese podido dejarle al ángel a Felipe ahí, quédate con él ahí. No, es según la voluntad de Dios. Amén. Es según la voluntad de Dios, porque ahora la obra en nosotros principal la hace el Espíritu Santo. No me quiero adelantar al final del mensaje, si es que llegamos. Otro pasaje muy interesante que sigue. ¿Cuántos están aprendiendo algo muy bueno? Gloria a Dios. Hechos capítulo 5 verso 18. Para casos específicos donde se requiere fuerza, intervención, el ángel toca a Pedro: párate. Necesario. En Hechos capítulo 5, que esto es muy interesante, también se trataba de algo que estaba ocurriendo en torno a Pedro y a Juan, pero no vamos a ver el contexto. En el verso 18 dice: y echando mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Verso 19, Hechos 5, 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y cortamos ahí. Esa es una intervención angelical. Estos hombres les iban a echar mano. ¿Ven? Posiblemente ellos tampoco sabían que se trataban de ángeles en ese momento, o tal vez sí, no sabemos, porque llenos del Espíritu Santo ya son apóstoles del Señor. Posiblemente sintieron por el Espíritu que son ángeles, no se sabe, la Biblia no lo dice. La intervención angelical en la Biblia, hermano, la constitución de nosotros es la Biblia. ¿Sabe toda la lucha que tuvo el apóstol Pablo combatiendo contra pseudo apóstoles, falsos profetas, falsos maestros?
Era tanta la fascinación angelical y las visiones y que yo veo y que yo subí, que yo bajé, que el apóstol Pablo tiene que reprender a los colosenses porque adoraban ángeles. Usted lo puede leer con calma en Colosenses capítulo 2. Adoraban ángeles, hermanos. Inventaban visiones. Hoy es igual, hermano, lamentándolo mucho, la Biblia es cíclica, esto se repite. ¿Sabe cuánta gente vive en una vida de fantasías espiritual? Y se meten tanto en eso, hermanos, que abren tantas puertas que incluso viven experiencias estáticas falsas, visiones falsas, cosas que están ocurriendo no es porque es el espíritu, sino que estás abriendo puertas porque te metiste en esa burbuja de fantasías espirituales y experiencias supuestas sobrenaturales que se meten en ese mundo. La mayoría de esas personas son personas que no son estudiosos de la palabra. Esas son las personas que les encanta el versículo que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. Háblele a un cristiano fantasioso de visiones y cosas, háblele de estudio bíblico. Háblele, dígale que hay que estudiar la Biblia. No, porque es que ellos están en una nube, en un mood más arriba. Ellos se sienten que ellos no necesitan la Biblia, estudiar la Biblia, teología. No, la letra mata. Necesitamos, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Fue conocimiento lo que le faltó. Escucha, hermano, los ángeles son entidades corpóreas. Pastor, ¿hay forma de demostrar eso bíblicamente? Sí, la hay. Y hoy usted se va a ir bendecido con eso en el nombre de Jesús. Escuchen, la Biblia sí habla y muy claro de que esas criaturas son corpóreas y que por ende no podemos considerar, porque es el punto central del tema, conociendo a tu enemigo, no debemos considerar a Satanás como una criatura omnipresente, omnisciente, porque estamos abriendo ¿qué? Puertas, ¿verdad que sí? Vamos a Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mire, vamos a ir colocando pasajes para llegar a una conclusión. Es decir, los próximos 3 textos que vamos a leer van a ser complementos para que al final lleguemos a una conclusión bíblica. Amén. Vamos a verlo de esa forma. Vamos a ver. En Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, dice así la palabra de Dios para demostrar que los ángeles tienen cuerpo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjese que se habla de cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dije que vamos a colocar plataformas para llegar a una conclusión. En este pasaje usted ve que por el Espíritu Santo el apóstol Pablo habla de cuerpo de humillación. ¿Cuál es ese cuerpo? El que tenemos en este momento. Por eso Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 dice que ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. Es un cuerpo de humillación. Tenemos que tener una transformación. Pero la transformación que hará el Espíritu en el arrebatamiento para los que lo niegan, nos va a dar otro cuerpo. No, glorificado. No será, escuche, no será un espíritu invisible o un alma o un fantasma o una cosa así como una visión así como la que sale en las películas, lo que se va a presentar en el tribunal de Cristo, en el Bemá, en el criterium, donde daremos cuenta según Pablo, en ese tribunal donde nos pararemos firme y tenemos que ver el que tiene los ojos como llama de fuego. No se va a parar una visión, una cosa borrosa como una nubecita en el aire, se va a parar un cuerpo de gloria. Amén. La Biblia es clara cuando se trata de cuerpos, el cual transformará el cuerpo
de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Escucha. ¿Quién tiene un cuerpo de gloria hoy a la diestra del Padre? Cristo. El cuerpo de gloria suyo. Nosotros en la transformación, escuche que esto lo va a tener que entender al final. Nosotros tendremos un cuerpo no como el de los ángeles, porque tienen cuerpo, se lo voy a demostrar. Tendremos un cuerpo táctil, usted va a poder agarrar, ver a la gente. Cuando entramos en el evangelio pensábamos que íbamos como un espíritu para el cielo y allá a cantar himnos. Por eso que la gente no quería ir a la iglesia, qué pereza. No, cielo nuevo y tierra nueva, lo que va a sobrar es trabajo, hermano. Vamos a hacer una obra tan grande por la eternidad, hermano. Usted no tiene ni idea, va a haber trabajo para tirar para el aire. Bien, nada más Katy dijo amén. Esta gente no quiere ir para el otro lado. ¿Ve? Nada más Katy va a estar en cielo. Sangre de Katy, nos vemos allá, amén. Yo también digo amén. ¿Va a haber trabajo en cielo nuevo y tierra nueva? Ahora sí. Esta gente no quiere ir para el otro lado, Katy. Otro texto que va a darnos pie para saber que no son espíritus sino cuerpos es lo que dice Lucas 24. En Lucas 24 vamos a ver algo muy interesante. Este evento donde Jesús se le presenta a los apóstoles ya en gloria, ya resucitado, ya visible. Bueno, en gloria no, sino que ya resucitado, porque después Él está en gloria y está en la luz inaccesible, como dice Pablo a Timoteo. Lucas 24:36 dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ya Él resucitado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pensaban, pero no, esto era un cuerpo. Pero Él les dijo para demostrarles: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía faltaba más, dice: y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? No porque tenía hambre, era para demostrarles. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43, para que no quede duda. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Tengo buenas noticias. El nuevo cuerpo come. Y donde hay comida hay café. Siento poder de Dios. Oh, santo. ¿Dónde hay comida y café? Estamos hechos, Jenny. Jenny, ya no te vas a dormir allá, Jenny, tampoco va a haber café, ¿verdad? Porque después se nos va para Deuteronomio. No, allá va a haber café. Tendremos cuerpo. Jesús resucitado dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Los ángeles de Dios, si pudieron tocar a Pedro y decir: levántate, sígueme, es porque tienen carne, porque tienen huesos. Amén. La antítesis de esto es que los espíritus no tienen carne, no tienen huesos, y que nosotros, igual que los ángeles, tendremos un cuerpo de gloria. Igual que los ángeles, no. Vamos a ver qué dice la Biblia. El consejo sale de la palabra. Sí, el estudio está detallado. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 39 al 41. Dios especifica que no todos los cuerpos que Dios creó son iguales. Que no toda la carne es igual. ¿Acaso Dios es escaso de poder para que solamente haya un estilo de carne, un estilo de cuerpo? No. Dios es omnipotente.
Pablo dice, hablando de resurrección, que esto es bien interesante porque aquí el contexto está completamente en línea de resurrección y cuerpos. Dice Pablo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Pero para incluir a los ángeles, Pablo dice, y hay cuerpos celestiales, hablando de los ángeles, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, hablando de los ángeles, y otra la de los terrenales. 41. Una es la gloria del sol. Esto es para darle más ejemplo, una ilustración. Pablo incluye una ilustración. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Quiere decir que los ángeles tienen hoy por hoy un tipo de cuerpo, un tipo de carne y un tipo de gloria diferente. Aunque usted no lo sienta, nosotros tenemos un tipo de gloria, en el sentido de que la perfección de la creación del hombre es tan compleja que aún hoy la ciencia no termina de conocer al hombre. Y por eso existen tantas ramas de la ciencia estudiando cada parte del cuerpo humano. Porque somos la gloria de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado se cortó todo lo que era santo y que se recuperó con Jesucristo. Amén. Para complemento, y estamos ya terminando, vamos a ver esto. Lucas capítulo 20, verso 34 al 36. Póngame atención que estamos concluyendo de que los ángeles tienen cuerpo. Ese es el punto, para que usted no le atribuya al enemigo de las almas cosas que no son. Entonces, dice la Biblia 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la restauración de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pongamos atención que necesita concentrarse aquí. Número 1, Jesús está respondiendo una pregunta de esas trampas que le ponían los fariseos, los saduceos, los escribas, para ver la esposa de uno, que los esposos de una mujer que se le morían, y entonces ¿de quién será esposa en el cielo? Jesús les responde con esto, pero dentro de la respuesta de Jesús hay principios, hay profundidad, hay respuesta a preguntas como esta. Cuando Jesús está hablando de la resurrección, Jesús está hablando de qué ocurrirá en el tiempo venidero. Jesús dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero está hablando ahora del siglo venidero. Cuando habla de aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir más. La palabra que dice allí, por favor, clave los ojos en el verso 36. Póngaselo en la pantalla, hermano. Verso 36 lo voy a explicar. Denle unos segunditos en pantalla para los hermanos. En el 36, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no puede mentir, dice: pues son iguales a los ángeles. Hablando del tiempo venidero, está hablando de cuerpos glorificados. Los que resucitemos seremos iguales a los ángeles. Tendremos cuerpos semejante al de Cristo, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, pero iguales a los ángeles. Si Cristo demostró: toquen mis manos, tengo carne, tengo huesos, tendremos un cuerpo semejante al de Él, igual a los
los ángeles, indica la Biblia que los ángeles tienen cuerpo, tienen carne y tienen huesos, pero es un tipo de cuerpo especial creado por Dios. ¿Le gustó? A mí también. La palabra de Dios es clara. Jesús contundentemente señala que así como Él tiene un cuerpo glorificado, y fíjese que tendremos algo que ni siquiera los ángeles tendrán. Ellos tienen un tipo de cuerpo especial, pero ellos no tienen la semejanza del Señor. Nosotros somos semejantes a Él. Tendremos algo igual a ellos, igual a los ángeles, pero ellos no tienen la semejanza del Señor. Aleluya. Por eso hubo envidia en el Edén. Porque esos hombres tienen la imagen y semejanza de Dios, y envidia entró. Se rebelaron contra Dios. Tenemos algo especial, dígale amén. Aleluya, alabado sea Dios. Estos misterios son hermosos cuando la Biblia misma te los revela. Y por eso tú entiendes algo especial. Por eso ocurrió lo que ocurrió en el Edén. Escucha, hermano. Es muy importante que nosotros entendamos estos misterios. Porque lo que usted acaba de recibir es algo muy especial, profundo, detallado y bíblico al 100%. Dije al principio, todos los ángeles los creó Dios. Lo dice la Biblia, él se lo puede mostrar en Génesis. Los ejércitos del cielo los creó Dios. Pero los caídos y los fieles a Dios, una sola rebelión angelical, ya ellos fueron probados, nos falta a nosotros para pasar al otro lado. El querubín, que era querubín grande protector, no puede ser diferente. ¿Viste para dónde va la enseñanza? Él no puede ser diferente. Número uno, quebrantaría principios. Él tenía un poder diferente, sí. Dios le delegó a él funciones especiales. Vimos la enseñanza pasada hablando de contrataciones, que por la multitud de las contrataciones se corrompe el corazón de él. Él decía que se hacía entre la comunidad angelical. Tenía tantas cosas que ordenar, que mandar, más su belleza. Pero él era igual un ángel. Él era un tipo de querubín, pero era igual un ángel. Dios no hace acepción de personas. Se quebrantaría entonces en el cielo. Le dio una autoridad. Yo soy igual que usted, pero tengo una autoridad de parte de Dios aquí. Pero eso no me hace que yo soy, que vuelo ni que traspaso paredes. No. ¿Verdad? En ese mundo también era igual. Entonces el grave error, iglesia, mire, por eso usted está comiendo un alimento, hermano. ¿Sabe a nivel mundial cuánta iglesia sigue considerando a Satanás como un espíritu que puede estar en todos lados? Qué grave error cuando la Biblia te revela la verdad hoy. Dice, santo, cometía yo ese error. Y usted aquí alaba a Dios, dice, Señor, gracias. Porque tu palabra me está formando bien. Me están dando un alimento sólido que me bendice. Dios usa a sus ángeles para casos especiales, para casos específicos. Para terminar, hermano, todo lo contrario. Escuche esto, hermano. Los ángeles saben, mejor que usted y que yo, escuche, que este es el tiempo nuestro. Los ángeles saben que en esta etapa solamente ellos pueden intervenir según la voluntad de Dios a favor de nosotros. La prueba de ellos fue tan grande, hermanos, que eso fue una sola vez y para siempre.
Los ángeles no hacen absolutamente nada si Dios no le dice, ve. Y los ángeles saben que es el tiempo de la iglesia. Así como usted sabe que la higuera es estéril. ¿Y quién es la higuera? Israel es la higuera estéril, no puede dar fruto. Los que damos fruto somos nosotros. Así como Israel está en un estado temporal de disciplina, los ángeles también saben que este periodo le corresponde a la iglesia por el Espíritu Santo. Amén. Los mismos ángeles saben. Necesito versículo, pastor. Vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Porque algo le va a ministrar esta noche especial, aunque sea una enseñanza. Usted va a ver el peso de gloria que tenemos de parte de Dios. Primera de Pedro 1:10. Los ángeles también esperan cosas. Escuchen, los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, hablando del evangelio, de la salvación de que trae el evangelio. Amén. Escudriñando los profetas qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban estas cosas que ahora son anunciadas, las buenas nuevas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Los ángeles saben que es el tiempo de la iglesia. Están atentos a ver la gloria de Dios a través de la iglesia, a ver la gloria de Dios a través de nosotros, a ver lo que ha de venir. Escuchen, los ángeles están anhelando ver los eventos que faltan. Faltan eventos poderosos, tremendos. Cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, los cuerpos mortales se vistan de incorrupción y de inmortalidad, y el mundo sea sacudido por ese portento. Los ángeles están esperando, siervo, así. Ellos quieren ver esa gloria. Los ángeles están atentos. Jehová me manda por ese hombre, por esa mujer. Voy, ¡pum! Pero están esperando la gloria de Dios, ver cómo lo que ha de venir. Los ángeles están esperando ver cómo se cumple Apocalipsis capítulo 19:11, cuando el que ha de venir vendrá y se abra los cielos y ese caballo blanco con el que está sentado traspase el cielo, y los ángeles quieren ver esa gloria. Los ángeles anhelan mirar las glorias venideras. Los ángeles saben que es el tiempo de nosotros. Y algo más que usted necesita ver y saber hoy. Hebreos capítulo 2, verso 5. ¿Lo tienen? Hablando del evangelio, escuche bien. Hablando del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, dice el escritor sagrado en Hebreos 2, 5. Porque no sujetó, hablando de Dios, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Esto lo dijo David. O el hijo del hombre para que le visites. Le voy a transferir, a traducir, a decir en las palabras más entendibles lo que dice el texto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero significa que Dios le delegó a la iglesia y no a los ángeles el evangelio, las buenas nuevas y el porvenir. Todo lo referente a la salvación del hombre, al mundo venidero, al evangelio de salvación, Dios no se lo delegó a los ángeles, no. Por eso el escritor dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y si no se lo sujetó a los ángeles, porque somos nosotros los que portamos las buenas nuevas de salvación, no se lo sujetó a ellos, porque no lo sujetó a nosotros. Santo. Ahora entiendes
Cuando a David se le revela esto, cuando al escritor se le revela esto, ¿sabe qué dijo el escritor? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos para merecer tanto? David entendió. ¿Cómo esta tarea no se la diste a esos ángeles de poder que ya fueron probados? Esta tarea es tan grande, tan especial, que merecía ser llevada por ellos. Ya fueron probados. Ellos podían hacerlo. Tienen un tipo de carne, tienen un tipo de hueso, se pueden dejar ver si es la voluntad de Dios. Ellos podían hacerlo. David entendió. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para llevar semejante tarea? ¿Quién es el hombre para que anuncie las buenas nuevas de salvación? ¿Sabe? Los ángeles son mensajeros. Ellos fueron creados para eso. Nosotros para multiplicarnos y fructificar, dice la Biblia. Pero ellos son mensajeros de Dios. Los expertos en entregar un mensaje son ellos. Y Dios te lo delegó a ti y a mí. ¿Quién es el hombre? David dice, wow, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Esto se te revela. Esto es grande. Los ángeles mismos entienden esto. Ellos pudieron ser los mensajeros por excelencia. Pasaron una prueba grande. Hoy, por la palabra del Señor, por el mensaje, por este estudio detallado, bíblico al 100%, la Biblia registra que Dios, el que creó todas las cosas, le llama a los ángeles espíritus ministradores. No porque son invisibles, amén, sino porque esa voluntad ya fue probada. Ya fueron puestos a prueba. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Y dice la Escritura que Él es el Dios de todos los espíritus. Hablando de todas las criaturas que recibieron libre albedrío, tomaron decisiones. Esto es bíblicamente comprobado hoy. Jesús dijo, tóquenme. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como yo tengo. Y todavía ellos no creían, tienen algo de comer. Y comió. Hoy esta enseñanza es muy benigna, muy bonita, cristocéntrica. Aunque se llame Conociendo a tu enemigo, ¿se da cuenta que aunque diga ese título, se está hablando de Cristo aquí? Del Evangelio. Aleluya. Y corrige a la iglesia, corrige al pueblo de Dios para que camine en rectitud, en verdad, en justicia, para que camine en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos cristianos centrados. Sepamos que los ángeles están al servicio de Dios. Señor, de ser necesario. Suena más bonito, suena reverente. Suena mejor que diga Señor, de ser necesario. Suena humilde. Suena que dependo de Él. Señor, envía. No, a veces no dicen ni Señor. Envía un ángel. Tú lo envías. A veces ni siquiera se dice en el nombre de Jesús. Suena más bonito. A Dios le agrada. Se siente bien, reverente, Padre, si es necesario, aunque suene diferente a lo que usted está acostumbrado a decir, porque siguen actuando, siguen obrando. Ahí está Pedro. Pedro, levántate, nos vamos, sígueme. Y se apartó de Pedro. A Felipe, si un día el Señor te tiene que enviar un ángel y decirte vete a tal lado, tú ni cuéntate. ¿Y cuántas veces no? La Biblia dice que muchos de ustedes hospedaron ángeles, dice la Biblia, y ni cuenta se dieron. ¿Cuántas veces quizás alguno de nosotros se topó con uno? Qué lindo va a ser que cuando crucemos al otro lado se aparezca
aquel ángel y te diga, fui yo. Fui yo el que libré tu vida de la muerte en ese accidente. Fui yo. Mucho gusto. Y tú le des la mano, lo vas a abrazar, porque tiene cuerpo. Le vas a dar un abrazo a ese ángel que te libró de ese accidente. Te va a parecer ese ángel que yo fui el que guardé a tu hija, a tu hijo de aquel peligro. Hay gente que va a poder decir hay ángeles que van a decir, yo desvié la bala. Santo. Esto es bonito conocerlo, nos hace crecer, amén. Y de la misma forma, entendemos que es incorrecto, antibíblico, considerar al enemigo de las almas más allá de lo que debemos. Saber que a pesar de que tiene un poder intrínseco en él, no tiene autoridad contra los hijos de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¡Qué bendición! Demos gracias al Señor por la enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque crecemos. Tu palabra se ilumina, nos alimenta. Tú te revelas a través de ella. Padre, hoy te damos gracias porque entendemos aquel grito que dijo David con todo su corazón: ¿quién es el hombre? Ayúdanos, Señor, a ser merecedores de esto, de ser los portadores de este evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir reconciliando al mundo con el Padre a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo sal y luz. Ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio sin temores. Poder llegar a nuestras casas y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ayúdanos, Señor, a no abrir puertas innecesarias en el mundo espiritual, para que caminemos, Señor, concentrados en una sola cosa: buscarte, agradarte y hacer la obra que nos llamaste a hacer. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta enseñanza dé el fruto a su tiempo, que hayan testimonios por parte de todos los que vayan a ver esta enseñanza a través del video, de los que están conectados en esta hora. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por la gracia que nos das para entregar estas cosas. Te pedimos, Señor, que esta iglesia se siga esforzando para hacer esta obra que tú nos has llamado a hacer. Que nos unamos cada día en amor, Señor, para hacer la obra. Oramos, Señor, para que tú envíes obreros a este lugar y permitas los recursos necesarios, Señor, para que en tu voluntad y en tu tiempo podamos, Señor, multiplicarnos, como está escrito, que de aquí salgan líderes preparados, bien fundamentados, capacitados, que cuando les toque pastorear, Señor, sean hombres centrados, bien, Señor, en tu palabra, que puedan ser sal y luz y ayuden a otros que estén, Señor, pereciendo por falta de conocimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dele gracias al Señor por lo que acaba de aprender. Le pedimos a nuestra hermana que culmine la noche de hoy. Que el Señor me les bendiga.